Nunca esperes robar, maltratar, injuriar, pensar mal y tener buen fruto. Jamás. Nuestra desobediencia le da fuerza al opresor. Tu vida no fue hecha para vivir en un ciclo de pecado. El mejor atraco que te puede hacer el diablo es robarte la oración. Hay áreas en tu vida bajo opresión. Uno de los mayores indicadores de opresión espiritual en ruina personal es que tú no tengas libertad de amar a todos los que te rodean. Qué alegría compartir la palabra del Señor con ustedes, amada iglesia. Hay una historia en la Biblia que me parece tan linda. Ha hablado mucho a mi corazón y una vez más el Señor me llevó a entenderla y quiero compartirla contigo. Me llevó a entenderla de una forma especial que quisiera compartírtela. Está en el capítulo 6 del libro de los Jueces. Y quiero que entremos un poquito en contexto. Lo que pasa en este momento es que, si te acuerdas, Moisés hizo una labor muy juiciosa y muy fiel de sacar de Egipto a Israel. ¿Te acuerdas de eso, no? Me vas a poner toda la atención, así, toda la atención. Hoy necesito especialmente tu atención. ¿Sí? Dígase a sí mismo, voy a poner mucha atención, no me voy a dormir, voy a estar enfocado. ¿Listo? Voz de Dios hay para tu vida hoy, recíbela. Bueno, muy bien. Entonces, ya sabe, Moisés hizo la tarea de sacarlos de Egipto. Luego de eso pasan un mar, ¿no? ¿Se acuerda de qué mar es? Mar Rojo, muerto. Ellos pasan ese mar, llegan al desierto y lo que podía demorarse solo 40 días, se demoró 40 años. Qué tremendo, ¿no? A veces la incredulidad y la desobediencia hacen que los procesos que Dios tiene con nosotros, que quiere hacer rápidos, se demoren mucho. Escuche esto. Usted y yo tenemos que aprender a tener un corazón obediente y que confía en el Señor, porque si tenemos un corazón que cumple estas dos condiciones, la bendición de Dios, las promesas de Dios te van a alcanzar de manera mucho más rápida. De hecho, el Señor no solo está acortando los días, sino que también está haciendo mucho más rápidos los procesos en muchos de sus hijos. Y cuando tú y yo nos alineamos en obediencia y fe, el Señor va a acelerar los pasos en la bendición de tu casa, de tu familia, en la extensión de todo lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Bueno, esta generación desafortunadamente no fue una generación obediente y confiada en el Señor, sino que desobedecieron a Dios y se quedaron en el desierto 40 años, y no solo 40 años, sino que toda esa generación murió. La incredulidad y la desobediencia deben morir para alcanzar un nuevo tiempo. Y eso pasa con Israel. Viene un nuevo tiempo, se levanta Josué, ya sabe, el discípulo principal de Moisés, se levanta a conducir a Israel a la tierra. ¿A la tierra qué? Que fluya allá. Muy bien, tierra prometida. Y entonces Él los conduce para atravesar el Jordán. Y atravesando el Jordán llegan a esa tierra prometida que el Señor les dijo: la vas a conquistar y yo voy a estar contigo, y esta tierra es tuya y te pertenece. Entonces ellos pasan y hay una generación. Esa generación de Josué es una generación victoriosa, conquistadora. Amo esa historia del libro de Josué porque me siento en un sentido que yo hago parte de una generación conquistadora. ¿Sí o no? Hacemos parte de una generación que va a recibir las promesas de Dios, que va a caminar por la tierra prometida, que va a vencer gigantes o enemigos que se puedan levantar en contra de lo que Dios quiere hacer. Y entonces, si entendemos eso, quiero explicarte cómo poder continuar en esa conquista. Qué lástima que se acabe el libro de Josué. Uno quisiera que el libro de Josué siguiera adelante hasta que se murieran o se acabaran todos esos enemigos de Israel. Pero cuando se acaba el libro de Josué, aún quedan tierras por conquistar y enemigos por vencer.
Aún quedan ¿qué? Tierras por conquistar y enemigos por vencer. Pero la siguiente generación dejó de enseñarle a sus hijos lo que hizo Dios. Qué tremendo esto. Dice que se perdió la principal de las herencias que un hombre le puede dar a sus hijos. Yo honro mucho a mi mamá porque si a algo se dedicó ella fue a heredarnos una fe preciosa en Jesucristo. Ella en un momento de crisis en su vida, luego del divorcio con mi padre, ella decidió sembrar en nosotros fe en Jesucristo. Y hoy, más que hablar de millones que podamos haber heredado de ella, ya no ha muerto, valoramos mucho más con mis hermanos la fe que ella nos sembró. Pero eso no pasó en esa generación. Hablo a los papás y a los que van a ser papás. Nunca te canses de sembrar la palabra de Dios a tus hijos. Nunca te canses. Esta generación dejó de ser una generación conquistadora porque hubo padres que dieron por sentado que sus hijos como que fresco. Eso en la escuela dominical los enseñan. Fresco, ahí hay un pastor de jóvenes que algo hará por ellos. Yo no tengo que enseñar la Biblia en mi casa. Fresco, eso cualquier otro lo puede hacer. No le haga eso a sus hijos. Si me permite hoy, en un sentido como pastor de jóvenes, quiero decirle que mi autoridad dista mucho de la suya como papá y mamá sobre sus hijos. El diablo nos hizo comernos ese cuento de que la educación cristiana está en estas 4 paredes. Aquí hay una parte, pero la principal está en tu casa. Y la principal sale de tu boca. Y si el diablo quiso señalar tu boca como una boca que no podía bendecir con la palabra, yo hoy de parte de Dios te digo que tienes autoridad divina para enseñar a tus hijos a vivir, aún a pesar de tus errores. Aún a pesar de tus errores. Entonces se levanta una generación que es incrédula otra vez. Es una generación que ha abandonado a Dios y vive en un círculo vicioso o en un ciclo de pecado terrible. Porque cuando empiezan a desobedecer a Dios, lo que siempre viene después de la desobediencia es la destrucción. Diga, desobediencia igual destrucción. Ojo con eso que acaba de decir. ¿Usted cree que es verdad? Entonces no se nos haga extraño cuando vienen cosas a destruirnos. Y entonces ellos empezaron a desobedecer, viene destrucción y los empiezan a tener oprimidos otra vez, los empiezan a tener como esclavos, subyugados, haciendo cosas en favor de quienes los oprimían. Y entonces pasaban años así esta generación, pasaron cerca de 400 años así en la época de los jueces. 400 años, muchas generaciones de personas que desobedecían a Dios y lo que hacían cuando venía esa dolor o esa opresión era clamar a Dios. Dios, ayúdanos. Dios, por favor, ayúdanos. Y Dios en su misericordia daba a un juez, una persona, levantaba a una persona que pusiera un cierto alivio, no era completo, cierto alivio a tanta opresión. Y entonces se levantaba ese juez, traía esa liberación. Y el pueblo de Israel obedecía por un corto tiempo, diga conmigo, corto tiempo, y después volvía a este ciclo. Tu vida no fue hecha para vivir en un ciclo de pecado. Tu vida y mi vida fueron dadas por Dios para que viviéramos avanzando a la imagen de Jesucristo todos los días de nuestra vida. Nosotros no estamos en un círculo, estamos en un camino, porque hemos creído en el camino, en la verdad y la vida que es Jesucristo. Para nosotros hay un camino que está por delante, no es una circunferencia, es un camino, es una persona, es un Señor y un Dios que ha abierto camino para nosotros. Y nuestro propósito mayor es ser como Jesús. ¿Sabías que en 80 años vas a ser como Jesús? Aquí con 80 años ya maté a todos. En 80 años le veremos tal como Él es y seremos como Él, porque le veremos como Él es.
Eso es lo que nos está esperando, ser como Él. Apláudale a Él, si lo va a hacer, hágalo con toda para Él. Pero hoy el Señor quiere enseñarnos cómo no vivir en un ciclo de destrucción, sino en un camino de bendición. ¿Está listo? ¿En sus marcas? ¿Sí? ¿Listos? Vamos a meternos en una historia poderosamente linda. Yo la voy a leer y usted se la va a imaginar. Le diría que cierre los ojos, pero corro un riesgo muy grande. ¿Listo? Entonces no cierre sus ojos, preste mucha atención, idealmente a las pantallas o a su Biblia, y vamos a leerla juntos. ¿Listo? ¿Está conmigo? La vamos a mirar todos allá atrás. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Ahí va. Jueces capítulo 6, verso 1. Dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. ¿Estamos leyendo la misma versión? Ok, creo que estoy en Nueva Versión Internacional, perdónenme. Listo, verso 4. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Verso 5. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron al Señor por ayuda. Verso 7. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, diga conmigo, un profeta, voz de Dios, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel. Escucha esto: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives. ¿Y qué dice? Pero no obedeciste mi voz. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo. Es decir, que hubo 2 respuestas a ese clamor del pueblo. Primero un profeta y luego el ángel del Señor. Y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que le pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Verso 12. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos esos milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas, pensaba Gedeón. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que eres realmente el Señor el que habla conmigo.
no te vayas hasta que traiga mi ofrenda. Él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue aprisa a su casa, asó un cabrito, horneó pan sin levadura con una medida de harina, luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estaba debajo del gran árbol. Así que el ángel de Dios le dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esa piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor, escucha esto, tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. Verso 22. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó, oh soberano Señor, estoy condenado, he visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Jehová Shalom, que significa el Señor es mi paz. Ese altar sigue en Ofra hasta el día de hoy en la tierra de Abiezer. Esa noche el Señor también le dijo a Gedeón, toma el segundo toro del rebaño de tu papá, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta, diga conmigo, corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche porque tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. ¿Está conmigo? ¿Sí? Dice, temprano a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera que estaba al lado. En su lugar se había construido un nuevo altar. Diga conmigo, un nuevo altar. Y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado. Los habitantes se preguntaron unos a otros, ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás. Saca a tu hijo, le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. Fíjate la respuesta del papá de Gedeón. Dice, sin embargo Joás gritó a todos los que estaban allí, ¿por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. A partir de entonces a Gedeón lo llamaron Jerobbaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal. Verso 34, ¿lo quieres poner, porfa? Versículo 34. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Léalo conmigo, porfa. Leámoslo todos. 3, 2, va. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. El Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Esta es una historia sumamente importante en la vida. Necesitamos aprender de esta historia. Aprende de esta historia. En esta historia nos relata un momento muy difícil de Israel a causa de su maldad. Versículo 1 dice, Israel hizo lo malo delante del Señor. Cuando hacemos lo malo, no podemos esperar buenos resultados. Nunca esperes robar, maltratar, injuriar, pensar mal y tener buen fruto. Jamás. El Señor nos puso una ley divina súper linda y dijo, frescos, por sus frutos los conoceréis. El buen árbol siempre va a dar buenos frutos y el mal árbol va a dar malos frutos.
todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Eso también lo dijo el Señor a través de Pablo. Todo lo que sembramos va a tener una cosecha. Y si tú y yo somos de los que siembran celos, enojo, temor, incredulidad, desobediencia, vendrá sobre nosotros el fruto de esto. Y el fruto de esto lo podemos reducir con una palabra, opresión. Diga conmigo esta palabra importante, opresión. El mejor sentido de la palabra opresión es cuando alguien te somete y tu fuerza es gobernada por la fuerza de otro. Otro que te obliga a hacer lo que tú no quieres. Otro que te obliga a vivir una vida que tú no quieres, pero que le diste fuerza a él a través de tu desobediencia. Nuestra desobediencia le da fuerza al opresor. Pero también pasa lo contrario. La obediencia de los hijos de Dios resta la fuerza al opresor. ¿Cómo está tu vida en la opresión? ¿Hay áreas en tu vida bajo opresión? Hay una forma sencilla de mirar si hay opresión en nuestra vida. Y claramente te estoy hablando de demonios. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es contra tu jefe que te hace la vida imposible, o un profesor que te rajó en cálculo o en química 3, no sé. No es contra ellos. Tu lucha no es contra una persona. Nuestra lucha es contra demonios que son reales, no son de carne y hueso, pero son espíritus que están queriendo confundir tu vida, poner neblina en tu vida y que tu vida no llegue al propósito completo de Dios. Hay demonios tras tu vida. Amada iglesia, no estoy contándoles una historia engañosa. Esto es cierto. Una de las mejores estrategias del diablo es hacer pensar que él no está al control de muchas cosas. Entonces la gente no piensa que es el diablo el que está gobernándolos. Pero Pablo dice, es el príncipe que opera en los hijos de desobediencia. Pero en los hijos de Dios no debiera ser así. Voy a darte algunos indicadores sencillos para saber si algún área de nuestra vida está en opresión. ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Estamos listos? Un diagnóstico rápido. La palabra clave aquí es ruina. No sé si lo notó. Cuando venían los madianitas contra los israelitas, ¿qué hacían? Se comían todo. Aparte dragones. O sea, se comían todo, llegaban, destruían todo, se comían todo y los dejaban sin qué comer. Ruina. Diga conmigo esta palabra, ruina. Y la vamos a ver en 3 condiciones. Ruina personal, por ejemplo. Y esta ruina personal tiene que ver cuando tú, por ejemplo, abrigas pensamientos en contra de otras personas y crees que está bien que alguien te caiga mal, y crees que está bien que tú vivas sin haber perdonado a tu tío, a tu primo, a tu vecino o a tu jefe que te maltrató, a tu esposo o a tu esposa que te hizo algún desaire. Y crees que es natural que tú camines la vida con gente con la que no te la llevas porque no puedes llevártela, porque te caen mal, porque te hirieron y no los has perdonado. Amada iglesia, préstame atención. Uno de los mayores indicadores de opresión espiritual en ruina personal es que tú no tengas libertad de amar a todos los que te rodean. Si tú y yo fuimos llamados a ser como Jesús y a Jesús nadie le cayó mal, nadie te debe caer mal a ti. Es cierto que puedas tener personas con las que no tengas empatía, fresco, no hay rollo. Yo no te estoy hablando de empatía, pero te estoy hablando de que tú no puedes odiar a nadie porque sencillamente no va contigo. No te permitas eso. Le hablo a adolescentes que odian a niñas que es por alguna razón, o jóvenes que odian a otros por alguna razón incorrecta. ¿Cómo estás en la relación con tus hermanos? ¿Sabes? De tiempo en tiempo yo noto que viene esa tentación a mi familia, con mis hermanos, que viene cierto como ataque a nuestro vínculo.
Y tenemos dos opciones como hermanos. Estoy hablándote de mis hermanos naturales. Tenemos dos opciones. O lo resolvemos o nos separamos. Como no vivo con ellos, eso era antes, como no vivo con ellos, la fácil es no enfrentar las dificultades y alejarnos, ¿sí o no? ¿No es más fácil dejar de hablarnos? Pues si ya no vivimos juntos, más fácil. Y no perdonar lo que nos hacemos entre nosotros. Por cierto, yo le he fallado a mis hermanos. No se trata de que ellos me fallen a mí. Nos fallamos. Somos susceptibles de fallarnos. La pregunta es: ¿qué hacemos en medio de las heridas entre nosotros? Cuando no tenemos un corazón perdonador, sencillamente lo que va a pasar es que va a venir ruina personal. No me voy a quedar ahí, pero esa ruina personal muchas veces se mete hasta en el matrimonio y en muchas de las áreas de nuestra vida. Dios quiere que te la lleves bien con todos. Con todos. Que tengas paz, dice el Señor: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Es su voluntad que estemos en paz con las personas. Y con una persona que sencillamente te odie, que francamente te odia, fresco, bendícela. El Señor te da la capacidad de bendecirla. Ruina económica. ¿Se acuerda que los madianitas son dragones? Los demonios también. Entonces entramos en un nivel de ruina económica donde tú vives endeudado toda tu vida. No puedes comprarte una chaqueta porque tiene que ser sí o sí a crédito. Y ojalá 24 cuotas. Porque todo el tiempo estás endeudado. Nunca tienes algo. Por cierto, el dinero plástico es lo más engañoso del planeta porque pasan la tarjeta y tú no lo sientes. Pero cuando llega el extracto tú dices: yo pagué eso. Pilas con eso. Yo fui cautivo de ese pedacito. Entonces se lo hablo con conocimiento de causa. De hecho, la tarjeta de mi casa la usa mi esposa. Me puse un filtro. El que quiera sumarse a ese plan, amén. Ruina económica. Dios te puso en esta tierra para gobernar, para ser cabeza y no cola, para prestar y no pedir prestado, amada iglesia. Recibe la dimensión de economía de parte de Dios. Dios quiere bendecirte. ¿Cómo vamos a mandar misioneros y hacer misiones? ¿Cómo vamos a establecer familias sin recursos? Dios sabe de qué tenemos necesidad y te lo va a suplir. Y te lo va a suplir no solo conforme a tu deseo, sino que superará tus expectativas. Dios superará tus expectativas económicas. Pero los madianitas nos quieren traer en ruina. Ruina emocional. Y es porque vives en temor, angustia, derrota, baja autoestima constante. ¿Tú crees que esa es la voluntad de Dios para sus hijos? ¿Crees que Dios ve a sus hijos y dice: ay, tan linda ella que se siente poca cosa? Mírenla tan bonita que no se cree nada. No, yo ahora que soy papá veo a mis hijos y cuando tengo la oportunidad de bendecirlos, le digo a Valeria, por ejemplo: Vale, tengo un problema muy serio. Entonces Vale me mira así como: ¿qué pasó, papá? Es que hoy estás más linda que ayer. Entonces me mira así como: ay, papi, ya sé que estoy linda. Es mi responsabilidad que ella sepa quién es verdaderamente. Si yo pienso así con mi hija, ¿qué piensa Dios de ti? Piensa por un momento: ¿quién eres tú para Dios? Piensa por un momento esto: ¿quién soy yo para Dios? Y tal vez te encuentras una linda sorpresa que Dios te dice, como le dijo a Gedeón: tú eres mi hijo valiente y esforzado. Tú eres mi hija valiosa y preciosa. Ahora deja ese pensamiento ahí. Lo que tú piensas de ti mismo es igual. Generalmente hay una gran diferencia entre lo que Dios piensa de nosotros y lo que yo pienso de mí. ¿Qué tal si por fin le creemos a Dios todo lo que Él dice que somos? Ruina familiar o personal, ruina económica, ruina emocional. Toda esta ruina vino a Israel.
Y el causante inicial de esta ruina, escúchalo bien, anota esta palabra en tu cuaderno, anótala en tu corazón, anótala. La idolatría es el origen de la opresión. La idolatría es el origen de la destrucción. Cuando tú y yo ponemos a alguien o a algo por encima de Dios, no se te haga extraño que tú vivas en opresión en tu vida y tengas baja autoestima, vivas en ruina, vivas queriendo la aceptación de los demás, porque estamos viviendo bajo opresión. Y la voluntad de Dios no es la opresión de sus hijos. Quiero ir rápidamente por 5 puntos donde quiero hablarte de lo que es la voluntad de Dios. El principio de un nuevo tiempo, este es el primero. El principio de un nuevo tiempo se da cuando tú decides clamar a Dios y arrepentirte de vivir fuera de su orden. Escucha esto. Todo cambió cuando unos cuantos israelitas dijeron: voy a clamar a Dios. Voy a dejar de pensar que esta es una vida que debo vivir, porque esta vida, ahí sí como dicen los muchachos, estoy en la inmunda. Todo es inmundo. ¿Sabes qué es lo peor de la inmunda? No darse cuenta que estamos en la inmunda. Hoy estamos con adagios muy particulares, ¿no? Pero eso nos da risa, o algunos les pueden decir como: uy, qué palabra tan fea. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Cristianos que viven así y no se percatan. No se han dado cuenta que están viviendo una vida que Dios no les llamó a vivir y creen que está bien vivir así. ¡No! No es la voluntad de Dios que vivas bajo presión. Y entonces, ¿cómo sales de un ambiente de opresión? Clamando. Me gusta la traducción de la palabra clamar. Me gusta. La traducción es de un hebreo que se llama Zaak con Z. Z-A-A-Q. Zaak. Y es una exclamación pidiendo auxilio. Usted se imagina que yo vivo en un 5º piso, se imagina que se estuviera prendiendo el edificio, yo siento llamas aquí al lado mío y yo asomarme por la ventana: ¡Ey! ¡Cela! ¡Celador! Es que se está incendiando mi apartamento. Mira cómo. No, yo me asomo a la ventana: ¡Celador! ¡Oiga! ¡Ayúdame! ¡Me quemo! Grito, ¿sí o no? Algunos los desperté, bendito sea el Señor. Clamar significa gritar auxilio. Grita auxilio. Dios te dice: si tú gritas a mí, yo te voy a responder. Clama a mí y yo te voy a responder. Dios puso su firma en esa afirmación. Y dijo: si mis hijos me claman, si mis hijos se arrepienten de sus malos caminos, yo iré a ellos y los voy a sanar y los voy a levantar a una nueva dimensión de libertad. Hijos de Dios, es el tiempo de saber clamar. Creo que si estamos aquí 1000 personas, yo creo que 2 o 3 saben clamar. Y lo digo con mucho respeto y me echo el vainazo a mí mismo. Yo no sé clamar. Tengo que aprender a clamar. Tengo que aprender a decirle: Dios, auxilio, auxilio, Señor, quiero salir de esta situación. Perdona mi pecado, perdona mi necedad, perdóname, Señor, me arrepiento. Es el primer paso, clamar y arrepentirse. Lo segundo es que tú puedas creer quién eres tú en el Señor. Amo esta afirmación. Se le aparece, por cierto, el ángel de Jehová es Jesús. Es una aparición física de Jesús. Se llama teofanía en el Antiguo Testamento. ¡Wow! Ahí usted y yo decimos: ¡wow! Jesús en el Antiguo Testamento. Se le aparece a Gedeón. Gedeón estaba todo cobarde, ya sabe. Perdón, hoy voy a estar ilustrándolo un poquito más. Está por allá escondido, metido allá, quitando espigas, que nadie lo vea porque le van a hacer algo. Se las van a robar y él está por allá escondido. De repente llega Jesús, se le aparece y ve a un man todo acobardado. O sea, ¿cómo estaba Gedeón? Y lo chistoso es que Jesús le dice: varón valiente y fuerte. Oye, el Señor es chistoso, ¿sí o no?
Mientras el man está ya temeroso quitando espigas, Jesús le dice: varón valiente y fuerte. Es porque el Señor sabe qué hay en tu corazón, porque Él lo puso. Él puede llamar que las cosas que no son sean. Y cuando Dios te ve así. Y este es el tiempo de que tú recibas la identidad que tienes en el Señor. Y le dijo una tercera cosa: varón valiente y fuerte, el Señor está contigo. Ahí sí apagué y vámonos. ¿Sí o no? Si Dios está conmigo. Eso no es una canción, es verdad, iglesia. Abraza tu identidad. Porque antes de cambiar a tu generación, Dios empieza por tu corazón. Antes de cambiar el Señor a tu familia, empieza por ti. Tercero, la presencia de Dios es nuestro ambiente. En el versículo 16 dice: el Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras peleando contra un solo hombre. Mi presencia estará contigo. Amada iglesia, tu origen es la presencia de Dios. Dios te pensó por primera vez en el cielo y en su corazón. Ese es tu origen. Esa es la piedra de tu cantera. La cantera a la que pertenecemos es Dios mismo. El ambiente espiritual de donde tú vienes es su presencia. Y por eso cuando tú y yo nos conectamos, por eso amamos tanto el domingo y los cultos, porque es como un ambiente donde nos volvemos a Él. Pero eso no debiera ser el domingo a las 10. Dios quiere citarse contigo todos los días para que vivas en su presencia. Amada iglesia, aprende a vivir en el Señor. ¿Cómo lo haces? Orando. El diablo tiene un hurto, o sea, su mejor atraco a un cristiano. Escúchalo, escucha esto. El mejor atraco que le puede hacer el diablo a un cristiano no es su celular, como pensarán algunos. El mejor atraco que te puede hacer el diablo es robarte la oración. No lo escuchaste bien. Si te roban la oración, estás bailas. Estás completamente expuesto, expuesta, vulnerable. Y por eso el Señor nos dijo: velen y oren para que no entren en tentación. Porque mi fuerza, mi vigor espiritual a tu vida viene cuando tú oras. Amada iglesia, es tiempo de volcarnos a un nivel mayor de oración y clamor. Amén. Ese es mi tercero. Voy a ir un poco más rápido. El Señor se le aparece y Gedeón decide hacer un nuevo altar. O bueno, le hizo un altar ese día, ¿no? Hizo como 2 altares. Primero hizo un altar ese día, ese mismo día. Cocinó algunas cosas, las preparó. El Señor encendió el fuego y dijo: en adelante este lugar se llamará Jehová Shalom. Nosotros pensamos que Shalom es paz, que significa como falta de no sé, como ausencia de guerra o que no se casque la gente. Pero no funciona así. Paz tiene un significado mucho más alto. Paz significa plenitud. Paz significa llenura en todas las áreas de la vida. Orden divino en todas las áreas, familiarmente, económicamente, sexualmente, personalmente. Todas las áreas de mi vida en orden. Eso es Shalom. Y Dios quiere llevar tu vida a un nivel de Shalom, de paz, de plenitud completa. Amén. Entonces este cuarto punto es: abraza el Shalom de Dios en todas las áreas de tu vida. Esta predicación, si estás tomando notas, significa o es de la opresión a la plenitud. De la opresión a la plenitud. Y yo entiendo de parte de Dios que muchos en este lugar van a tomar esa decisión de hacer a un lado la opresión, de arrepentirse de sus pecados y clamar a Dios. Y no van a seguir viviendo en un ambiente de opresión, sino de plenitud. Esto fue lo que Jesús compró en la cruz, donde murió por ti, derramó su sangre por ti, compró plenitud y gozo plenos para ti y para mí.
quiero terminar con esto, el quinto punto. Hay una orden de Jesús. Más o menos le dice, mira Gedeón, el problema no son los madianitas. El problema no son los madianitas. Para mí los madianitas los mato en 2 segundos. El problema está en el corazón idólatra de mi pueblo. Y te levanto a ti para que empieces a derribar la idolatría de Israel. Es más o menos, haga de cuenta, como que piense, guardando la proporción, que el papá de Gedeón era como el dueño de la casa sacerdotal del divino niño. Y entonces Gedeón no era monaguillo, pero casi, porque en su propia casa estaba el altar de idolatría mayor o máximo de su pueblo. Y entonces el Señor se le aparece de noche y le dice, Gedeón, ¿me haces un favor? ¿Me derriba esos altares? No, Señor, el pueblo me va a matar. ¿Esto cómo lo voy a hacer? Él mismo podría haberlo dicho, de él mismo. Baal y Asera simbolizan dioses que traen provisión temporal y engañan a las personas con provisión temporal y seducción sexual. No son distintos a nuestros dioses de hoy en día. Y Gedeón decidió cortarlos de raíz, y con la madera de Asera le encendió un altar al Señor. Amada iglesia, hay pecados que en tu vida deben estar hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Groserías, maldiciones entre nosotros, malos hábitos, búsqueda de pornografía, relaciones inmorales, relaciones de fornicación, relaciones de adulterio, se tienen que quemar hoy en este lugar. Es aquí donde empieza la liberación, y es cuando clamas y obedeces la instrucción del Señor. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos y oremos juntos al Señor. Padre, gracias porque tú nos hablas un día como hoy. Te queremos pedir perdón, Señor, porque muchas veces hemos vivido una vida que no es la que tú tienes para nosotros. Perdónanos por vivir muchas veces en ruina, en angustia, en temor, pensando que así debiéramos vivir, Padre. En el nombre de Jesús se rompe esa manera de ver nuestra vida, Señor. Y hoy, como hijos tuyos, queremos aprender a clamar, Señor, auxilio, auxilio, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir de toda fuente de corrupción, de pecado, Señor. Corta toda atadura en nuestras vidas en el nombre de Jesús, Señor. Rompe de nuestras vidas toda maldición generacional de ruina, de inmoralidad, de depresión, de angustia. En el nombre de Jesús, rompe, Señor, toda forma de pecado en mi corazón. Perdóname por mi soberbia, perdóname por mi orgullo, por pensar que yo siempre tengo la razón. Perdóname, Señor. Hoy me vuelvo a ti, Señor. Te entrego el control, el dominio de mi corazón. Quiero ser el cristiano que tú quieres que yo sea, Señor. Hoy levanto mi mano, levanta tus manos, por favor. Y si entiendes decirlo, dile, Señor, yo levanto mis manos como una arma, Señor, para cortar la idolatría, empezando por mi corazón, Señor. Dame ese corazón de Gedeón, Señor, de no tenerle miedo, Señor, y avanzar, quitando toda idolatría en mi casa, en mi vida, idolatría a personas, a situaciones, Señor, idolatría a entretenimiento, Señor. Ayúdame a cortarla y que tú, Jesús, seas nuestro máximo y primer amor en mi vida y en mi casa, Señor. Levanta tus 2 manos y dile, Señor, yo recibo tu plenitud. Tú eres mi paz y de la cruz fluye tu paz y yo la recibo, Señor. Tu orden en todas las áreas de mi vida. Renuncio a la ruina en mi vida.
Renuncio a la ruina en mi vida personal, familiar, financiera, emocional. Renuncio a toda ruina en mi vida y yo hoy abrazo tus palabras. Declaro que yo pertenezco a tu presencia, Señor, y quiero vivir allí, vivir junto a ti, escuchando tu voz y decidiendo vivir conquistando esta tierra para ti, Padre. Bendigo a la iglesia para que así sea y su vida sea de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, Señor, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y tú estás, Señor, de nuestro lado y en nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Apláudale fuerte a Él, apláudale fuerte por su victoria. Dios les bendice.